¿Qué pasaría si un día descubrieras que toda tu vida ha sido una mentira? No una mentira cualquiera, sino una tan perfecta que nunca tuviste razones para dudar de ella. Que cada persona que conoces, cada conversación que recuerdas y cada decisión que crees haber tomado fueron planeadas mucho antes de que siquiera nacieras. Esa es la premisa del show de Truman. Pero detrás de esta historia hay una pregunta mucho más inquietante. ¿Cuántas cosas damos por ciertas simplemente porque nunca hemos tenido motivos para cuestionarlas? La película comienza de una forma bastante inusual. Antes de conocer a Truman, conocemos a quienes construyeron su mundo. Aparece Christoph, el creador del programa, hablando con absoluta tranquilidad sobre el mayor experimento televisivo jamás realizado. Explica que Truman Burbank fue elegido desde antes de nacer y que, desde el primer segundo de su vida, ha vivido dentro de un gigantesco escenario. No sabe que millones de personas observan cada instante de su existencia. No sabe que quienes llama amigos son actores. Tampoco sabe que su esposa sigue un guión cada vez que le dice "te quiero". Después conocemos a algunos de esos actores. Todos hablan de Truman con aparente cariño, como si realmente formaran parte de su vida. Y, de alguna manera, lo hacen. Han pasado tantos años interpretando un papel que la línea entre la actuación y el afecto empieza a volverse difusa. Es un detalle interesante, porque la película deja entrever que incluso quienes mienten durante demasiado tiempo terminan construyendo vínculos reales. Y entonces, por fin, conocemos a Truman. La primera imagen que tenemos de él es la de un hombre amable, optimista y completamente satisfecho con la vida que lleva. Antes de salir de casa se mira al espejo, sonríe y, al cruzarse con sus vecinos, pronuncia la frase que repite todos los días: buenos días, y por si no los veo, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Es una escena sencilla, pero dice mucho más de lo que parece. Las personas solemos interpretar la rutina como una señal de estabilidad. Si cada mañana ocurre exactamente lo mismo, sentimos que el mundo está bajo control. Esa sensación reduce la incertidumbre y nos permite vivir con tranquilidad. El problema aparece cuando esa tranquilidad se convierte en costumbre, porque cuando una realidad lleva años sin cambiar, dejamos de preguntarnos si es la única posible. Y eso es exactamente lo que ocurre con Truman. No sospecha de Seahaven porque nunca ha conocido otra cosa. Para él, ese mundo no es extraño, es simplemente la realidad. Mientras camina hacia su trabajo, saluda a todos con una naturalidad que parece casi perfecta. Las calles están impecables, los vecinos siempre tienen una sonrisa, nadie parece discutir, nadie parece tener prisa. Todo funciona con una precisión casi imposible. La película no necesita decirnos que algo está mal, hace algo mucho más inteligente, nos muestra un lugar demasiado perfecto para ser real. Y cuando el espectador empieza a sentir esa extraña incomodidad, ocurre el primer accidente. Del cielo cae un enorme reflector de iluminación y se estrella justo frente a Truman. Él se detiene, completamente desconcertado. Mira el objeto, observa el cielo buscando una explicación y, como cualquiera en su lugar, intenta entender qué acaba de pasar. Pero aquí sucede algo muy humano. En lugar de pensar que toda su realidad podría ser falsa, acepta la explicación más sencilla cuando escucha por la radio que un avión habría perdido una pieza durante el vuelo. Puede parecer ingenuo, sin embargo, probablemente nosotros habríamos hecho exactamente lo mismo. Nuestra mente no está diseñada para destruir la realidad en la que cree, está diseñada para protegerla. Cuando aparece una contradicción, casi siempre buscamos una explicación que conserve intacta nuestra forma de entender el mundo. Cuestionarlo todo consume demasiada energía y genera demasiada incertidumbre. Por eso Truman sigue adelante y actúa como si nada hubiera pasado. Sin saberlo, acaba de presenciar la primera grieta de un mundo que lleva 30 años funcionando a la perfección. Truman llega a su trabajo como cualquier otro día y entra a la oficina donde vende seguros. A simple vista, todo parece completamente normal. Sin embargo, la película comienza a dejarnos pequeñas pistas de que esa normalidad está cuidadosamente construida. Mientras trabaja, Truman comenta que lleva un tiempo pensando en hacer algo diferente. Habla de viajar, de conocer las Islas Fiji, un lugar que lo atrae por una razón muy personal. Allí vive Sylvia, una joven de la que se enamoró años atrás y que desapareció de su vida de manera tan repentina que nunca pudo entender qué ocurrió realmente. Aunque lo menciona como un sueño lejano, ese detalle es mucho más importante de lo que parece. Cuando una persona empieza a imaginar una vida distinta, normalmente ese deseo no aparece de la nada. Primero surge una pequeña sensación de incomodidad, una idea difícil de explicar que nos hace pensar que quizá existe algo más allá de lo que conocemos. Todavía no es suficiente para cambiar nuestra vida, pero sí para despertar la curiosidad. En Truman, esa curiosidad lleva años intentando salir. El problema es que cada vez que intenta acercarse a ella, alguien se encarga de devolverlo a su lugar. Al terminar la jornada, Truman llega a Harbor Island, y cuando pisa el muelle y observa el barco frente a él, parece que finalmente está a punto de romper con todo lo que ha conocido. Pero entonces aparece el obstáculo más grande de todos, su propio miedo.
Desde niño, Truman aprendió que el mar era peligroso. La muerte de su padre durante una tormenta quedó grabada en su memoria y convirtió el océano en algo que no debía enfrentar. Y aquí aparece una de las ideas más interesantes de la película. Una persona puede estar atrapada sin que exista una prisión visible. A veces, la barrera más difícil de superar no está fuera, está dentro de nosotros. Truman no abandona porque alguien lo obligue, abandona porque una parte de él cree que cruzar ese límite significa ponerse en peligro. Y esa es precisamente la mayor victoria del sistema que lo controla, conseguir que la persona proteja las mismas cadenas que la mantienen encerrada. Después de regresar del muelle, Truman se encuentra con su amigo Marlon. La relación entre ellos parece de las pocas cosas completamente reales en su vida. Marlon siempre ha sido una persona de confianza, el amigo que está ahí cuando necesita hablar, alguien que conoce sus miedos y sus sueños. Por eso, cuando Truman empieza a sentirse confundido, busca refugio en él, le cuenta sus dudas, le habla de esa sensación extraña de que algo no está bien, y Marlon intenta tranquilizarlo, le recuerda quién es, le habla de la vida que tienen juntos y trata de convencerlo de que no hay nada más allá de lo que conocen. Pero para nosotros hay algo inquietante en esa conversación, porque sabemos que Marlon no está solamente dando un consejo, está intentando mantener a Truman dentro de una realidad construida. Y esa es una de las partes más interesantes de la película. La manipulación más efectiva no siempre llega a través del miedo, a veces llega a través del cariño, porque cuando alguien en quien confías te dice que estás equivocado, resulta mucho más difícil cuestionarlo. A la mañana siguiente, Truman continúa con su rutina, pero ese día ocurre algo imposible. Mientras camina por la calle, ve a un hombre que parece reconocer, su padre. Por unos segundos, Truman queda completamente paralizado. No entiende lo que está viendo, pero antes de que pueda reaccionar, algo sucede. Las personas a su alrededor empiezan a intervenir, intentan alejarlo de Truman. Un autobús aparece justo en el momento necesario, y en su desesperación intenta seguirlos, pero ya es demasiado tarde. Su padre vuelve a desaparecer. Truman queda completamente alterado después de ese encuentro. Aunque intenta convencerse de que quizás vio mal, algo dentro de él no logra aceptar esa explicación. Durante toda su vida creyó que su padre había muerto frente a sus ojos. Ese recuerdo fue uno de los momentos que definieron quién era. Fue la razón por la que desarrolló su miedo al mar, y uno de los motivos por los que nunca se atrevió a alejarse demasiado de Sea Haven. Pero ahora parece una contradicción imposible de ignorar. El hombre que debía estar muerto parecía estar vivo. Y aunque las personas a su alrededor intentan actuar como si nada hubiera ocurrido, Truman ya no puede volver completamente a la normalidad. Más tarde, Truman intenta hablar de lo sucedido con Merrill. Le cuenta que cree haber visto a su padre, pero la respuesta de ella es exactamente lo que ha aprendido a dar durante años. Intenta tranquilizarlo y restarle importancia. Para Merrill, el objetivo no es realmente entender qué siente Truman. Su función dentro del mundo creado para él es evitar que siga investigando. Sin embargo, esta vez Truman no queda satisfecho. Algo en su interior le dice que la explicación no tiene sentido. Por primera vez, empieza a mirar a las personas que lo rodean con cierta desconfianza. No porque piense que todos son sus enemigos, sino porque empieza a sentir que todos parecen saber algo que él desconoce. Después de esto, la película nos muestra una de las piezas más importantes del pasado de Truman, su recuerdo de Sylvia. Antes de Merrill, antes de la vida aparentemente perfecta que tiene ahora, existió alguien que logró despertar algo diferente en él, Sylvia. Cuando Truman era más joven y estudiaba en la universidad, conoció a esta chica que trabajaba como extra dentro del programa. A diferencia de todos los demás, Sylvia no veía a Truman como un personaje, lo veía como una persona, y esa diferencia lo cambió todo. Cuando Truman se acerca a Sylvia, ocurre algo que no había experimentado antes. Por primera vez, alguien no parece seguir el guión, y lo más importante, intenta decirle la verdad. Le explica que todo a su alrededor es falso, que está viviendo dentro de un programa, pero antes de que Truman pueda procesarlo completamente, las personas encargadas de proteger el espectáculo intervienen. Sylvia es retirada de su vida, la separan de él y crean una explicación para que Truman crea que simplemente se fue. Incluso le hacen creer que se mudó a Fiji con su familia, y desde entonces, ese lugar se convierte en una obsesión para Truman. Aquí parece algo muy importante desde el punto de vista psicológico. ¿Por qué Fiji? Porque para Truman no representa solamente un lugar, representa una posibilidad, representa la vida que le fue arrebatada. Muchas veces las personas no nos aferramos únicamente a un recuerdo por lo que ocurrió, sino por lo que ese recuerdo simboliza. Para Truman, Sylvia simboliza la única vez en que alguien intentó mostrarle que había algo más allá de la realidad que conocía. Por eso no puede olvidarla. No está persiguiendo solamente
solamente a una persona. Está persiguiendo una versión de sí mismo que sintió por un momento que podría ser libre. Mientras tanto, en el programa comienzan a notar que Truman está cambiando. Durante 30 años han conseguido mantenerlo dentro de una realidad completamente diseñada para él, pero ahora hay algo que no pueden controlar. Truman está pensando por sí mismo, y para un sistema construido alrededor de controlar a una persona, esa es la mayor amenaza posible. Uno de los problemas más grandes para quienes manejan el programa es que Truman no es alguien que simplemente pueda ser castigado o encerrado. No pueden decirle, estás equivocado, deja de preguntar, porque eso solo levantaría más sospechas. Necesitan algo más inteligente, necesitan que Truman vuelva a sentirse seguro dentro de su mundo. Truman comienza a mirar fotografías antiguas y recuerdos de su vida, pero ahora lo hace de una manera diferente. Antes, los recuerdos eran simplemente recuerdos, momentos felices de su pasado. Ahora empieza a analizarlos buscando respuestas, porque cuando una persona descubre una contradicción, el pasado deja de sentirse como una historia cerrada. Empieza a convertirse en una investigación. Cada detalle puede esconder algo, cada momento puede tener una explicación diferente. Después de todo lo que ha ocurrido, Truman toma una decisión. Ya no quiere quedarse esperando a que algo cambie. Quiere irse, quiere encontrar a Sylvia, quiere conocer ese lugar que durante años ha representado la posibilidad de una vida diferente. Por eso, al llegar a la agencia de viajes, pregunta por vuelos a Fiji, pero casi de inmediato comienzan a aparecer obstáculos. No hay vuelos disponibles. Cuando intenta viajar en autobús, se presentan complicaciones y todo parece conspirar para convencerlo de que quedarse es la mejor opción. Cuando Merrill llega a casa, Truman intenta hablar con ella sobre sus inquietudes, pero la conversación muestra una de las grietas más grandes en su matrimonio. Truman no está buscando una simple respuesta, está buscando que alguien le confirme que no está perdiendo la razón. Busca una persona que pueda decirle, yo también lo veo, algo está pasando. Pero Merrill no puede hacerlo, porque ella forma parte del mundo que Truman está empezando a cuestionar. Poco después ocurre uno de los momentos donde Truman comienza a actuar de una manera que ya no estaba prevista. Empieza a intentar escapar de los patrones normales de su vida. Busca encontrar una forma de romper esa sensación de estar atrapado, pero cada intento parece encontrar una barrera. Y aquí la película vuelve a mostrar una idea que atraviesa toda la historia. La libertad no solo depende de que una puerta esté abierta, también depende de que tengas el valor de cruzarla. Porque el verdadero problema de Truman no es solamente que alguien controla el mundo exterior. El problema más profundo es que durante años construyeron dentro de él una serie de miedos que lo mantienen allí. Han creado una prisión tan efectiva que Truman todavía piensa que quedarse es una decisión propia. Pero algo ha cambiado. Antes, Truman quería irse porque soñaba con una vida diferente. Ahora quiere irse porque empieza a sospechar que la vida que tiene podría no ser suya. Y cuando una persona comienza a sentir que su propia historia le pertenece a alguien más, la necesidad de recuperar el control se vuelve imposible de detener. Estando en casa, Truman empieza a comprender la verdad. La persona que debía ser su refugio también forma parte de la mentira. Su esposa no solo le ocultó algo, interpretó un papel durante años. Y esa revelación cambia completamente la forma en que Truman ve su vida. Y por este motivo pierde el control. La frustración, la confusión y la desesperación acumuladas durante años empiezan a salir. Está enfrentando la posibilidad de que toda su vida haya sido una representación. Y es ahí cuando aparece Marlon. Su llegada no es casual. Marlon representa la última conexión emocional que Truman todavía conserva. Si Merrill es la persona que debía ser su amor, Marlon era la persona que debía ser su amigo verdadero. Por eso su presencia tiene tanto peso, porque Truman todavía necesita creer que al menos una persona en su vida es real. Pero detrás de esa conversación hay algo que Truman no sabe. Marlon no está actuando completamente por decisión propia. Él también forma parte del sistema que intenta mantenerlo dentro de Sea Haven. Y mientras Truman busca una respuesta, Christoph observa desde el centro de control. El creador del programa entiende algo. En este punto, las explicaciones racionales ya no son suficientes. Truman ya vio demasiadas cosas extrañas. Ya no basta con decirle que está imaginando cosas. Necesitan tocar algo mucho más profundo. Necesitan llegar a sus emociones. Y entonces, Christoph prepara el reencuentro con su padre. Pero la manera en que lo hace es importante. No simplemente aparece y dice, aquí está tu padre. La escena está construida para provocar una emoción específica. La música, la iluminación, la forma en la que el personaje aparece entre la niebla, todo está diseñado para que Truman no piense primero, sino para que sienta. Cuando Truman ve a su padre, durante unos segundos desaparecen todas sus dudas. No importa que momentos antes estuviera sospechando de todo. No importa que creyera que su mundo podría
ser falso. Frente a él está la persona que pensó que había perdido para siempre, y ese momento conecta directamente con una de las necesidades humanas más fuertes, la necesidad de recuperar aquello que sentimos que nos fue arrebatado. Pero aquí aparece la parte más interesante de la escena. El espectador siente emoción, incluso nosotros podemos sentir alegría al ver a Truman recuperar a su padre. Y ahí está la genialidad de Christof. Pero debajo de esa emoción existe una realidad mucho más incómoda. El mismo hombre que le está dando a Truman uno de los momentos más felices de su vida, también es el responsable de la mentira que lo destruyó. Después del reencuentro con su padre, la película se aleja momentáneamente de Truman y nos lleva al centro de todo lo que ocurre detrás de cámaras. Christof aparece en una entrevista hablando sobre el show, el programa que durante décadas ha capturado la vida de una persona sin que esa persona supiera que estaba siendo observada. Para millones de espectadores, el programa se convirtió en algo más que entretenimiento. Vieron a Truman crecer, lo vieron dar sus primeros pasos, enamorarse, sufrir, convertirse en el hombre que es ahora. Y desde la perspectiva del público, existe una conexión emocional real con él. Pero la película nos obliga a hacernos una pregunta incómoda. ¿El hecho de sentir cariño por alguien nos da derecho a controlar su vida? Mientras Christof habla con tanta seguridad sobre su creación, hay una ironía enorme. Él cree conocer completamente a Truman, cree entender sus miedos, sus deseos, sus límites, cree haber construido un mundo donde cada variable está bajo control, pero ha cometido un error. Ha confundido conocer todos los detalles de la vida de una persona con conocer realmente a esa persona. Porque Truman no es un personaje, es un ser humano, y los seres humanos tienen algo que ningún guión puede controlar completamente, la necesidad de descubrir quiénes son realmente. Pero existe una persona que nunca estuvo de acuerdo con esa idea, Sylvia, la contraparte de Christof. Mientras él creía estar protegiendo a Truman, Sylvia creía exactamente lo contrario, que la verdadera crueldad era impedirle conocer la verdad. Y ahí aparece el conflicto central de la película, dos personas mirando la misma situación y llegando a conclusiones completamente opuestas. Christof piensa, le estoy dando un mundo seguro. Sylvia piensa, le están robando su libertad. Y lo interesante es que ambos creen estar actuando por amor. Christof siente cariño por Truman. Ha pasado 30 años observándolo crecer. Conoce cada detalle de su vida y, desde su perspectiva, nadie podría quererlo más que él. Pero Sylvia entiende algo que Christof no quiere aceptar. Conocer completamente la vida de alguien no significa tener derecho a decidir cómo debe vivirla. Después del reencuentro con su padre, parece que Truman finalmente vuelve a encontrar cierta estabilidad. Por un momento todo parece regresar a la normalidad. La duda parece haber desaparecido. La herida del pasado parece haberse cerrado. Y desde afuera podría parecer que Christof consiguió lo que quería, devolver a Truman al mundo que construyó para él. Pero en realidad ocurre algo diferente, porque aunque Truman vuelva a sonreír, aunque vuelva a convivir con las mismas personas y aunque parezca aceptar nuevamente su vida en Sea Haven, algo dentro de él ya cambió. Entonces Christof empieza a observarlo con más atención. Desde el centro de control revisa cada movimiento, cada cámara, cada lugar donde podría encontrarse. Y es ahí cuando nota algo extraño. Por eso contacta a Marlon, y cuando llega a buscarlo, ocurre algo inesperado. Truman ya no está. Por primera vez en 30 años, Christof toma una decisión que parecía imposible. Detiene la transmisión. Durante toda la historia del programa, Truman nunca dejó de estar al aire. Cada momento de su vida fue observado por millones de personas, sin interrupciones. Pero ahora ocurre algo que demuestra que la situación escapó completamente de sus manos. Christof, el hombre que construyó un mundo donde podía controlar cada detalle, se vio obligado a aceptar que ya no sabe dónde está su propio protagonista. Después de detener la transmisión por primera vez en 30 años, todo el set entra en estado de alerta. Los actores comienzan a buscar a Truman por todos lados. Revisan las calles, revisan los lugares donde normalmente estaría. Intentan encontrar cualquier señal que indique dónde pudo haberse escondido, pero no aparece. Y para un equipo que durante 3 décadas tuvo una cámara siguiendo cada movimiento de Truman, esta situación es completamente inesperada. Entonces Christof empieza a pensar diferente. Si Truman no está donde debería estar, ¿dónde podría haber ido? Y en ese momento recuerda algo fundamental. El miedo más grande de Truman siempre fue el agua, el límite que nunca se atrevía a cruzar. Por eso, cuando Christof ordena que observen el océano, parece casi imposible que la respuesta esté justamente ahí. Pero entonces aparece la imagen que nadie esperaba. Truman está navegando. Cuando Christof confirma que Truman está en el agua, toma una decisión inmediata. Ordena que la transmisión vuelva.
Después de todo, el mundo entero ha estado esperando ver qué ocurre. Los espectadores regresan a sus pantallas y el show de Truman vuelve al aire. Con Truman navegando hacia el horizonte, Christof recupera la transmisión, pero en realidad acaba de perder algo más importante: la capacidad de predecirlo. Por primera vez, el creador del mundo de Truman solo puede observar qué hará su propia creación. Y ahora la pregunta ya no es si Truman logrará escapar. La pregunta es, ¿qué hará Christof para impedirlo? Es por ello que ordena que introduzcan el programa climático, esperando que esto lo haga volver. Entonces, el cielo empieza a cambiar. Lo que antes era un viaje hacia la libertad comienza a transformarse en una lucha por sobrevivir. Las olas aumentan, el viento se vuelve más fuerte, la pequeña embarcación de Truman empieza a ser golpeada por la tormenta, y mientras millones de personas observan desde sus casas, Christof controla cada elemento de la situación. Truman empieza a luchar contra el miedo, y esta escena es una de las más importantes del personaje, porque representa todo lo contrario a lo que ocurrió años atrás. Porque la valentía no significa no sentir miedo. La verdadera valentía aparece cuando una persona siente miedo y aún así decide seguir adelante. En el centro de control, Christof observa la situación, y aunque tiene el poder de detener la tormenta, continúa, porque en ese momento ya no está protegiendo a Truman. Está intentando demostrar que su mundo es mejor que aquello que Truman busca afuera. La tormenta llega a un punto extremo. La embarcación de Truman parece incapaz de resistir, pero ocurre algo que Christof no esperaba. Truman sigue adelante, y entonces sucede uno de los momentos más simbólicos de la película. Después de atravesar la tormenta, Truman parece haber llegado al límite, pero no solo al límite del océano, al límite de la mentira. La embarcación golpea algo, Truman se detiene, mira alrededor, no entiende qué acaba de pasar, porque en medio de un océano que parecía infinito, acaba de encontrar una barrera. Delante de él no hay una isla, no hay tierra, no hay una explicación natural, una enorme superficie que representa algo que Truman jamás imaginó. El mundo que conocía tenía un final. Truman baja de la embarcación y se acerca lentamente, toca la superficie, la observa, intenta comprender qué está viendo, y en ese instante ocurre algo devastador. No solo está descubriendo que existe una pared, está descubriendo que toda su comprensión de la realidad estaba equivocada. El cielo, el mar, la ciudad, los límites de su mundo, todo formaba parte de algo diseñado. Mientras Truman se encuentra frente al borde del escenario, Christof observa desde el centro de control, y por primera vez vemos una situación curiosa. El creador del mundo de Truman está mirando a alguien que llegó más lejos de lo que él esperaba. Entonces toma el control de la situación y habla directamente con Truman. Christof intenta convencerlo, le dice que afuera existe un mundo lleno de peligros, mentiras y sufrimiento, y de alguna manera su argumento tiene algo de verdad. El mundo exterior no es perfecto, las personas pueden hacer daño, la vida puede ser difícil, pero el problema está en algo fundamental. Truman nunca tuvo la oportunidad de elegir. Christof intenta retenerlo una última vez, le ofrece quedarse, le promete que allí dentro no tendrá que sufrir, que todo lo que necesita está dentro de Sea Haven. Pero Truman ya no está buscando una vida perfecta, está buscando una vida verdadera. Antes de irse, Truman hace una última reverencia, la misma frase que repetía todos los días como parte de su rutina. Y por si no los veo, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Pero esta vez tiene un significado completamente diferente. Antes era una frase automática, una parte del personaje que todos esperaban ver. Ahora es una despedida, la última vez que Truman interpreta el papel que otros escribieron para él. Y entonces cruza la puerta. Con esto, el programa termina. Pero la reacción del mundo no es de tristeza, es todo lo contrario. Por primera vez, no están viendo a Truman como un personaje dentro de un programa, están viendo a un ser humano tomar una decisión propia. Durante 30 años, el show de Truman fue el programa más visto del mundo porque millones de personas querían observar una vida real. Pero la única escena verdaderamente real de toda la historia fue precisamente la que no estaba escrita. El momento en que Truman dijo, no voy a seguir este guión.